Hola, el día de hoy hablaremos del método Maccabe-Thiel, que es un procedimiento empleado para la resolución de problemas de destilación. Bueno, en el método de Maccabe-Thiel, lo que se busca es llegar a un diagrama como este que está aquí a la derecha. Y este más o menos es el sistema que se usa en este tipo de procedimientos de destilación, en el cual tenemos una alimentación que entra y un destilado y un residuo, bueno, una corriente de residuo que sale. Para simplificar las cosas no vamos a tomar en cuenta estos intercambiadores de calor y solamente tomaremos alimentación, destilado y residuos. Pero como se ve en la columna hay dos secciones. La de arriba es la sección de enriquecimiento y su comportamiento está dado por esta línea verde en la gráfica. Y la parte de abajo es la sección de empobrecimiento, que es la línea losa, que es esta rosa. La rosa es losa y la verde es lose. Bueno, ahora ya explicamos este dibujito y seguiremos explicando este diagrama. En el eje de las X se encuentra la fracción mol del componente ligero en la fase líquida y en el eje de las Y igual se encuentra la fracción mol del componente ligero, pero esta vez en la fase vapor. Bueno, aquí las líneas rojas representan la composición del componente ligero en cada una de las corrientes. La de botón sería esta de residuos, la de alimentación sería esta misma, la F, y la de destilado sería esta de la parte superior. Entonces vamos a poner una línea donde corresponda la composición del componente ligero. Esta es la línea X es igual a Y, la cual delimitará nuestra zona de trabajo. Esta línea azul es la línea Q, que dependerá de las condiciones del problema que nos marque. Y bueno, estas líneas que están en piquitos son los platos, dependiendo igual de las condiciones y la forma de la línea Q. Por ejemplo, si es positiva, si es negativa, si es una mezcla. Y esta línea que está curva es la línea de equilibrio entre el líquido y el vapor. Bueno, y como ya se había comentado anteriormente, la línea Q depende del comportamiento de la corriente de alimentación. Y aquí hay unos ejemplos de cómo puede ser el comportamiento. Puede ser un líquido sobrecalentado, que sería la línea 1. Puede ser un vapor saturado, que sería la 2. Puede estar parcialmente vaporizado, que sería la 3. Un líquido saturado sería la 4. O un líquido superenfriado. Y a cada comportamiento termodinámico abarca un valor de Q. Por ejemplo, Q mayor a 1 correspondería a un líquido superenfriado, y cuando el valor de Q se encuentra entre 0 y 1, este podría corresponder a una corriente que está parcialmente vaporizada. Bueno, y ahora que ya explicábamos brevemente la teoría del método McCabe, podemos resolver un ejercicio para ver cómo es la metodología. Y el enunciado dice así: se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kg por hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares de benceno y de tolueno son de 7.360 y 7.960 caloría por gramo mol, respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. La alimentación tiene una temperatura de ebullición de 95 grados centígrados a la presión de una atmósfera. Y el problema nos pide calcular, primero, los moles de los productos destilados y residuales por hora, y después nos presenta varias situaciones hipotéticas y de cada una nos pide calcular el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación,
Y las situaciones hipotéticas es A. Si la alimentación es un líquido a una temperatura de ebullición. B. Si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44 calorías por gramo por grado Celsius. Y C. Si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer es nuestro diagrama de proceso. En este caso, el problema ya nos mencionaba todas las composiciones de las corrientes de alimentación, de destilado y de residuos, pero no nos mencionaba cuál es la cantidad de masa del destilado y del residuo, solamente nos menciona la de la alimentación. Entonces tenemos que realizar nuestros balances de materia para averiguar estas cantidades. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestras unidades de la alimentación. Nuestras unidades están en kilogramos por hora y el problema nos pide que calculemos al final nuestra cantidad de destilado y residuos en unidades kilomol por hora. Entonces lo que yo hice para el benceno fue multiplicar la cantidad que nosotros ya conocíamos de la alimentación por la composición correspondiente del benceno, que en este caso es 0.4, y a mí me da de 12.000 kilogramos de benceno por hora en la corriente de alimentación. Esto lo dividí entre su peso molecular y nos dio esta composición para el benceno: 153.6254 kilomol de benceno por hora. Como ya sabemos esta composición para el benceno, simplemente lo restamos de la corriente de tolueno e igual lo dividimos entre su peso molecular y para el tolueno nos da 195.3591 kilomol de tolueno por hora. Para calcular ahora sí nuestra corriente de alimentación corregida en unidades kilomol por hora, simplemente sumamos estas dos cantidades de benceno y tolueno, lo cual nos da que en la alimentación entra una mezcla de 348.9845 kilomol por hora. Y como ya sabemos nuestra composición total en esa corriente, simplemente dividimos los componentes de benceno. La composición es de 0.4402 y de tolueno 0.5598, lo cual es un poco cercano a lo que nos daba anteriormente, pero sí variará un poco para los cálculos. Entonces, ya que corregimos esto, podemos proceder a calcular el resto de las componentes y nuestras corrientes. Bueno, en cuanto a la conversión de unidades para el destilado y el residuo, nosotros vamos a hacer el mismo procedimiento para ambas corrientes. Sabemos, por ejemplo, la composición de benceno y en la parte inferior tenemos la composición de benceno más el tolueno que nos dará la unidad, lo mismo en este caso. Y cada uno lo vamos a dividir entre su peso molecular correspondiente. Por ejemplo, la composición de benceno entre el peso molecular del benceno e igual composición de tolueno entre peso molecular de tolueno. Y nos van a dar dos composiciones nuevas. Por ejemplo, para el benceno en el destilado es de 0.9745 y el benceno en el residuo es de 0.0235. Como ya sabemos estas composiciones, simplemente lo restamos de la unidad y nos dará los porcentajes correspondientes de tolueno en el destilado y de tolueno en el residuo. Ya que tenemos los porcentajes de composición, nosotros podemos hacer un balance global para averiguar cuál es la composición, la corriente de destilado y de residuos. Aquí están las ecuaciones, pero los resultados los puse en nuestro siguiente diagrama. Entonces, para el destilado tenemos que salen 152.9147 kilomol por hora y del residuo salen 196.0698 kilomol por hora. Y pues las respectivas composiciones que ya habíamos calculado anteriormente. En este diagrama decidimos agregar cuál es la temperatura, que es 95 grados centígrados, y la presión de una atmósfera. Bueno, ahora sí podemos calcular los otros incisos. El primer inciso nos decía si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. Y lo primero que tenemos que hacer
es representar en forma gráfica el diagrama de equilibrio con las composiciones de destilado, de residuos y la alimentación. Después vamos a trazar la línea de alimentación, que en este caso Q es igual a 1, porque es un líquido a su temperatura de ebullición, entonces está parcialmente vaporizado. Después representaremos en la gráfica las líneas de operación y por último trazaremos el número de etapas. Aunque antes de este paso debemos graficar la línea de equilibrio del líquido-vapor, que es lo que vamos a hacer con un programa. Con esto se calcularán el punto de las composiciones X y Y para el benceno y el tolueno. Aquí yo ya tenía los datos en una hoja extra, entonces simplemente aquí pongo los números y se llenan solo los datos. También pones la presión, en este caso que es una atmósfera, y en automático se llenan los datos. Aquí está la composición de X, Y del componente volátil, la temperatura, y en la parte de arriba se ve la gráfica, y aquí esta gráfica, bueno, esta tabla la hice en función de la volatilidad. Bueno, del programa obtuvimos esta gráfica, que es la gráfica de burbuja y punto de residuo a una presión constante de una atmósfera. Y bueno, aquí puse las tablas. Esta es la que obtuve con el programa y esta es la que se obtuvo con la volatilidad relativa. Como se puede ver, las composiciones son muy parecidas. Por ejemplo, en punto 3012 tenemos punto 51 y en este lado con la volatilidad relativa también tenemos punto 51. En esta tabla de la gráfica de punto de rocío y burbuja, para punto 60 tenemos una composición de vapor de punto 79 y en esta gráfica de acá, que es la de la volatilidad relativa, tenemos una composición del líquido de punto 60 y una composición del vapor de punto 78. Entonces prácticamente la que usemos nos va a dar valores muy parecidos y no debería cambiar al final el número de etapas. Al final optamos usar la de volatilidad relativa. Ajustamos aquí nuestra grafiquita y marcamos nuestro espacio de trabajo. Aquí en esta parte ponemos los puntos que corresponden a la alimentación, al destilado y al residuo. Siempre en función del componente ligero, que en este caso es el benceno. Entonces aquí las que se ponen son las composiciones de benceno como una línea. La línea roja es nuestra línea LOC y la línea que estaba abajo es la línea LOSA. Y bueno, aquí lo que se hace es que a partir de la línea que está más arriba, que sería la del destilado, se comienzan a trazar pues primero una línea perpendicular, luego otra perpendicular y luego pues ya simplemente sigues como el orden para ir trazando estos piquitos. Entonces, al final así es como nos queda nuestra gráfica. Bueno, entonces aquí recapitulando un poco, lo que hicimos fue marcar nuestra línea XR, que en este caso sería punto 02, nuestra línea de alimentación, que la alimentación del benceno es de punto 44, y la alimentación del destilado, bueno, la salida del destilado, que sería en punto 97. Y aquí se marca cuál corresponde a cuál. Nuestra línea LOCE es esta ecuación. La línea LOCE es esta verde, que está un poco así. Y lo que hicimos fue marcar de este punto a la intersección de aquí y después unimos de este punto a XR. Y así es como obtuvimos la línea LOSA, que esta sería la de agotamiento. No sé si se observó muy rápido en el video, pero aquí en este puntito empezamos con una perpendicular para hacer el primer plato y después trazamos otra perpendicular. Así cada pico es un plato, entonces así nos vamos.
trazando perpendicular, perpendicular, y aquí al final tenemos 12 platos, pero la alimentación entra en nuestro plato número 6, porque aquí es donde choca, digamos, con nuestra línea Q, que es esta. Bueno, para el inciso número B nos pide igual calcular el número de platos y dónde entra la alimentación, pero esta vez sí es un líquido a 20 grados centígrados y nos da el CP de la corriente de alimentación. Entonces en este caso Q ya no va a ser igual a 1, sino que tenemos que calcular su valor para posteriormente calcular otra vez la ecuación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el calor latente de vaporización en la alimentación. Calculamos el valor de Q y después la pendiente de la línea de alimentación. Bueno, aquí lo que hacemos es calcular el peso promedio de la masa molecular del compuesto. Entonces ya tenemos el benceno, su composición, lo multiplicamos por el peso molecular, nos da 34, por ejemplo, de benceno, 51 para el tolueno, lo sumamos y la masa promedio de nuestra mezcla es de 85.9638 gramos por mol. Bueno, y aquí tenemos nuestro diagrama de punto de burbuja y rocío. Esta vez nosotros lo hicimos en Excel porque esta vez vamos a ocupar la temperatura. Bueno, aquí se supone que lo estaríamos usando a punto 45.44, que es nuestra alimentación de benceno, y a punto 44, aquí anoté mal el 45, pero la temperatura sería de 93.614. Sin embargo, a la hora de hacer el diagrama no concordaba, entonces lo hicimos con la composición de peso, que sería punto 40, entonces chocaría en esta temperatura, se le iría aquí y sería 95. Entonces tomaremos la temperatura TL como 95. Para calcular el calor latente de vaporización promedio, se hace un cálculo muy similar al que se hizo con el peso molecular. Y después de realizar este procedimiento de multiplicar la composición de benceno por su respectivo calor latente de vaporización, nos da un resultado de 7695.88 caloría por gramo mol. Entonces esto lo vamos a dividir entre el peso molecular y nos da un resultado ahora sí promedio de 89.5247 caloría por gramo. Ahora con estos valores ya podemos meterlo pues a esta ecuación. Esta ecuación está dada en función del comportamiento termodinámico, en este caso pues que es un líquido a 20 grados centígrados, y bueno, en este caso se toma el CP del líquido, la temperatura, como lo leímos en la tabla, que sería, bueno, en nuestra gráfica, que sería de 95, y la temperatura pues de alimentación, que el problema nos dice que entraba a 20 grados centígrados. Y esto lo dividimos entre el calor latente de vaporización promedio, y resolviendo esta ecuación nos da un valor de Q igual a 1.3686. Entonces simplemente para ahora sí averiguar cuál es la ecuación de nuestra línea Q, sustituimos los valores y nos da que la línea Q corresponde a 3.7129x menos 1.1942. Entonces este va a ser el comportamiento de la línea de Q. Bueno, aquí ya metemos la ecuación que obtuvimos. Esta vez nos da inclinada hacia la derecha por el comportamiento termodinámico, y la línea del OC va a ser la misma en los tres incisos que vamos a resolver, simplemente que va a ser un poco diferente donde se corte. Y aquí estamos haciendo la línea losa. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Trazamos nuestras etapas
Por ejemplo, en GeoGebra pueden usar perpendiculares, luego trazar el segmento y borrar las perpendiculares. Y al final nos queda algo así, pero ya quitándole las etiquetas, se observa esta gráfica. Igual las líneas de residuos, alimentación y destilado siguen siendo las mismas porque las condiciones no han cambiado, pero en esta ocasión la línea de Q sí cambió y la línea del OC en el inciso anterior quedaba un poco más abajo y la línea del oso también, y en esta ocasión el oso también quedó un poco más arriba. En esta ocasión también nos dieron 12 el número de etapas, pero con la línea de Q se ve que esta intersecta en el pico del plato 5, entonces la alimentación se deberá realizar en el plato 5. Para el último inciso se pide calcular el número de platos y dónde entra la alimentación, si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Para esto debemos calcular el valor de Q, pero para este tipo de relaciones que son mezclas, Q es igual a la composición del líquido. Entonces Q será igual a 1/3. Entonces pues ya no hace falta que lo calculemos como en el inciso anterior. Después calculamos la ecuación de losa y losa, que ya habíamos quedado que esta ecuación es la misma para todos los incisos. Y bueno, trazar el número de platos para los destilados. Pero por ejemplo, en esta ocasión sí tenemos que calcular nuevamente el comportamiento de la línea Q, que está dada por esta ecuación. Entonces la línea Q está regida por el comportamiento de la ecuación menos 0.4999x más 0.6603. Entonces aquí está nuevamente nuestro procedimiento. Aquí está la ecuación que calculamos, la metemos y esta vez está inclinada hacia la izquierda, un poquito hacia abajo. Y cambiamos los colores para distinguirlo. Y aquí se va a ver que vamos a agregar exactamente la misma ecuación del OC que hemos usado en los 3 incisos. Y de ahí pues simplemente trazamos losa. Trazamos nuestro número de etapas con la ayuda de las perpendiculares de GeoGebra para que sea más fácil y exacto. Y bueno, al final nosotros obtenemos este diagrama. En esta ocasión el número de platos sí fue diferente, fue de 13, aunque el plato número 13 quedó muy pequeño y se ven todos amontonados, pero por poco fueron 13. Y bueno, como el comportamiento de la línea Q está un poco más hacia abajo debido a que es una mezcla, la alimentación deberá pues agregarse en el plato número 7. Aquí un pequeño truco, si tienen el programa de MATLAB, hay un programa que ya está creado como Macabetil y pues aquí simplemente les pide que pongan el compuesto, cuáles son las condiciones que ustedes quieren, le ponen en resultados y pues sale ya la gráfica sin necesidad de trazarla. Y de hecho esto salen las composiciones de destilado, residuos, y pues en caso de que lo quieran por cada etapa también se los calcula. De hecho aquí lo único que pide que le agreguen es pues cuáles son las composiciones que desean del componente ligero, cuál es el valor de Q, ese sí es necesario que lo calculen ustedes a mano, la presión a la que se va a trabajar el sistema, la relación de reflujo, que esa es importante, y bueno, puedes elegir varias opciones entre la volatilidad relativa, que es la que a nosotros nos daba el problema, puedes usar las constantes de Raoult o puedes meter tus propios valores experimentales. Pero igual aquí se ve que son, en este caso, se ve que igual, sin necesidad de trazarlo, y dio muy rápido en MATLAB, tuvimos 13 etapas
con 12 platos y pues tal vez las composiciones de destilado de residuos no fueron tan exactas como las que nosotros calculamos, pero para haberlo hecho en segundos con MATLAB estuvo muy bien. Y bueno, eso fue todo. Gracias.